Hola chicas, hola chicos. Una vez ya dominamos los sistemas de inecuaciones lineales, podemos adentrarnos en el tema de programación lineal. Se llama programación lineal a la formulación algebraica que pretende optimizar, maximizar o minimizar, según los casos, una función lineal de varias variables sujeta a una serie de condiciones, también lineales. La función lineal a optimizar se llama función objetivo y las restricciones se expresan mediante un sistema de inecuaciones lineales que debemos resolver. La expresión general de un problema de programación lineal en dos dimensiones es, por tanto, la función objetivo, que la tendremos en función de nuestras incógnitas, y nos piden que busquemos su máximo o su mínimo en función de los casos. Además de la función objetivo, tendremos una serie de restricciones. Y las restricciones vendrán dadas en forma de inecuaciones lineales, desigualdades, es decir, un conjunto de incógnitas y coeficientes desiguales, ya sea mayor, menor o mayor, menor, igual a un término independiente. Es decir, la desigualdad representada por el signo desigual puede ser de los cuatro tipos vistos antes. Típicamente, una de las restricciones es que los valores sean positivos, es decir, todas las incógnitas, en este caso x e y, tienen que ser mayores o iguales a 0. Todas estas desigualdades lineales, con ellas lo que podremos formar es una región factible, pero esta no es la solución óptima del problema de programación lineal, sino que para obtenerla tendremos que valernos de la función objetivo, con lo que obtendremos las soluciones factibles. Y entre ellas obtendremos la solución óptima. Es decir, la solución factible que hace óptima, ya sea máxima o mínima según los casos, la función objetivo, se llama solución óptima y se encuentra en la frontera de la región factible. Es decir, siempre va a estar en alguno de los lados del polígono o de los extremos que determinan nuestra región factible. Antes de continuar y empezar a ver ejemplos de programación lineal, tenemos que tener claro el teorema fundamental de la programación lineal, que dice, en un programa lineal con dos variables, si existe una solución única que optimice la función objetivo, esta se encuentra en un punto extremo, es decir, un vértice de la región factible acotada, nunca en el interior de la misma. Y este teorema tiene una serie de consecuencias. Si la función objetivo toma el mismo valor óptimo en dos vértices, también toma idéntico valor en los puntos del segmento que los une. Es decir, si la función objetivo toma valores óptimos en estos dos puntos, también van a ser óptimos todos los puntos que forman el segmento que une esos dos puntos. Y la otra consecuencia es que en el caso de que la región factible no sea acotada, la función lineal objetivo no alcanza necesariamente un valor óptimo concreto, pero si lo hace, este se va a encontrar en uno de los vértices de la región. Es decir, suponiendo que teníamos la región factible de antes, supongamos que nuestra solución óptima se encuentra en uno de los vértices. Evidentemente, no va a poder encontrarse en toda esta recta, puesto que es infinita y por lo tanto no alcanzaría un valor óptimo concreto. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa aeronáutica construye dos tipos de aviones A y B. Para ello dispone de 1.800 millones de euros, siendo el coste de cada avión 30 y 20 millones de euros respectivamente. Además, las condiciones del mercado exigen que el número total de aviones producidos no sea mayor que 80. Sabiendo que el beneficio obtenido en la venta de un avión del tipo A es de 4 millones de euros y en el tipo B 3 millones de euros, ¿cuántos aviones de cada clase se deben construir para que el beneficio sea máximo? Lo primero en lo que tenemos que pensar es en la función objetivo. Evidentemente, nuestro objetivo en esta empresa es conseguir el beneficio máximo. Por lo tanto, la programación lineal pretende optimizar una función y en este caso es hacer máximo el beneficio, ganar los máximos millones posibles, que depende de dos variables. La describimos. En este caso van a ser x el número de aviones del tipo A
e Y el número de aviones del tipo B, que son los que nos van a dar los beneficios. Y antes de plantear la función objetivo definitiva, vamos a organizar la información. Y para ello hacemos una tabla. Entonces, a X a Y les hemos llamado al número de aviones. Del tipo A, X aviones. Del tipo B, Y aviones. Además, el coste de los tipo A son de 30 millones. Del tipo B son de 20. Otra cosa que sabemos es que el beneficio que obtenemos de los tipo A es de 4 millones y de los de tipo B es de 3 millones. Y ahora vamos apuntando las restricciones. Tenemos una restricción con respecto al número de aviones. Nos dicen que en total no podemos producir más de 80. Luego X más Y tiene que ser menor o igual a 80. Además, el coste. Disponemos de 1.800 millones de euros. Por lo tanto, no podemos producir más de lo que nos costarían 30 millones de euros por el número de aviones de A más 20 millones de euros por el número de aviones de B. Esta suma tiene que ser menor o igual a 1.800 millones de euros, porque no podemos gastarnos más del presupuesto que disponemos. Y por último, la función objetivo. Ahora sí, el beneficio. El beneficio, la función objetivo z o f de x, llamadlo como que prefiráis, va a ser igual a 4 por el número de aviones que produzcamos de tipo A más 3 por el número de aviones que produzcamos del tipo B. Y esta es la función que queremos hacer en este caso máxima, porque nuestro objetivo es conseguir el máximo beneficio. Y por último, debemos tener en cuenta que X debe ser mayor o igual a 0 y que Y debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Es evidente, no podemos producir un número negativo de aviones, por lo tanto van a tener que ser mayores o iguales a 0. Sí podría darse la situación en la que no nos interese producir aviones tipo A y todos los aviones producidos sean tipo B. Pero para ello tenemos que resolver el problema de programación lineal, una vez ya tenemos los datos. Por lo tanto, ya tenemos definida nuestra función objetivo. Y el objetivo, repito, es conseguir el máximo en millones de euros. Bien, las restricciones eran 1 y 2. Y 3 y 4, teniendo en cuenta que X e Y tienen que ser mayores o iguales a 0. La restricción 1, que el número de aviones tiene que ser menor o igual a 80. La restricción 2, que el precio que nos gastamos tiene que ser menor o igual a 1.800. Y la restricción 3 y 4, que X e Y tienen que ser mayores o iguales a 0. Por lo tanto, estas son las inecuaciones que vamos a representar en nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, representaremos en distintos colores las distintas inecuaciones lineales. En color rojo, Y es mayor o igual a 0. Ya sabemos que Y es mayor o igual a 0 es el eje X. En color azul, X es mayor o igual a 0, es decir, el eje Y hacia allá. Y el eje X hacia arriba. Ahora representaremos, por ejemplo, la restricción 1. Voy a representar antes la restricción 1. Para ello hacemos una tabla de valores. Por lo tanto, realizamos nuestras tablas de valores, que en este caso son estos datos que veis aquí, los localizamos y trazamos nuestras rectas. Tenemos también que determinar bien cuál es este punto de intersección, el punto de intersección en el que nuestras rectas se cortan, ya que nos conviene tenerlo todo bien definido porque nos va a servir para poder determinar bien nuestra función objetivo en su punto máximo. Para ello, normalmente es que no os fiéis muy bien de dónde lo habéis dibujado porque os podéis haber torcido, etc. Lo ideal es que realicéis un sistema de ecuaciones lineales muy sencillo, es 1 minuto, que es poner las dos ecuaciones lineales que se están cortando y resolverlo. Yo simplemente lo que he hecho ha sido dividir por 10 en este caso, para no tener números tan grandes, y luego lo que he hecho ha sido multiplicar por 2 esta de aquí arriba para poder resolver el sistema por reducción, igual que hacíamos con el método de Gauss en el caso de matrices. Restamos ambas ecuaciones y ya nos queda que la X va a ser igual a 20 y que la Y va a ser igual a 60. Es decir, este punto de intersección que veis aquí
y que a lo mejor en el dibujo sois capaces de ver cuánto era y cuál era el valor de ese punto, pero lo mejor es resolverlo. Es el punto 20, 60. Y ya tenemos representadas todas nuestras restricciones. Evidentemente también nos queda determinar cuál de los semiplanos de las rectas verde y rosa son los que se corresponden con nuestro problema. Pero eso es tan fácil, como decíamos, como sustituir, por ejemplo, con el punto 0, 0. 0, 0 es menor o igual a 80, sí. Luego, en la recta verde me voy a quedar con la parte que está por debajo y a la izquierda. Y en la recta rosa, ¿el 0, 0 es menor o igual a 1800? Sí. Luego me voy a quedar de nuevo también con el plano que está hacia acá. Y por lo tanto, como veis, ya lo tenemos aquí determinado, va a ser esta región. Y en este caso, sí nos quedamos con los puntos que pertenecen a los lados, ya que son desigualdades abiertas. Por lo tanto, sí se corresponden con la región. Y esta es nuestra región. Aquella en la que los vértices son, como hemos determinado, el punto 20, 60. Este punto es el 60, 0, ¿no? Porque es el punto de la recta verde, la segunda restricción en la que i vale 0. Y por último, este punto 0,80. Ya tenemos determinada nuestra región y por supuesto este que es el 0, 0. Una vez ya tenemos determinada la región factible, teniendo en cuenta el teorema anterior, tenemos que encontrar los vértices de la región factible y para ello debemos resolver todos los sistemas que se pueden formar con las ecuaciones de las restricciones. Lo que ya hemos hecho. Recordad que es lo que hemos hecho para hallar los vértices, que son fundamentales. Estos sistemas nos dan los puntos de corte de las rectas, ¿de acuerdo? Estos que ya hemos resuelto. En cualquier caso, aquí os dejo un resumen de todos los sistemas que se van formando, ¿no? Cuando se corta esta recta con esta recta con esta y así sucesivamente, ¿no? Todos los puntos con todas las rectas. Resolvemos todos los sistemas para determinar concretamente el valor de todos los vértices, que es muy importante. Ya tenemos todos los puntos determinados, todos los vértices. Pero en este caso hemos hallado no solamente los vértices de la región factible, sino también aquellos en los que intervenían dos rectas. Es decir, por ejemplo, también hemos hallado este punto de intersección y este punto de intersección. Puntos de intersección que no van a ser válidos en nuestra región factible, pero debemos tenerlos en cuenta porque muchas veces es muy difícil con el método gráfico comprobarlo. Por eso siempre hay que hacerlo también de forma analítica. Una vez tenemos todos los vértices, tenemos que ir comprobando uno a uno que cumplen todas las restricciones y no solo dos de ellas. Por lo que tenemos que ver cuáles de estos puntos cumplen todas las restricciones. Aunque podemos verlo en la representación gráfica, también podemos comprobar analíticamente, como os decía, cuáles forman la región factible. Para ello sustituimos cada punto en cada una de las restricciones restantes. Y determinamos que, fijaos, que estos dos puntos, que son el E y el F, E no cumple la restricción de 30x más 20y, menor o igual a 1800. Por lo tanto, E no es un vértice de la región. Y F no cumple la restricción de x más y menor o igual a 80. Por lo tanto, F tampoco es un vértice de la región factible. Algo que nosotros ya habíamos visto a simple vista aquí, pero es muy conveniente realizarlo también de forma analítica para no equivocarnos ni meter la pata. Por lo tanto, podemos determinar que los puntos de la región factible son A, B, C y D, es decir, los que ya teníamos nosotros marcados aquí. Entonces lo que haremos es sustituir con los valores de cada uno de los vértices en la función objetivo para ver cuál sería el valor de la función, es decir, cuál es el beneficio obtenido en cada uno de los vértices. Por lo tanto, como decimos, el último paso es ver cuál de los vértices de la región factible hace máxima la función objetivo. Por lo tanto, sustituimos. Sabíamos que la función objetivo era 4x más 3y. Y por lo tanto vamos sustituyendo. Con 20, 60. 4 por 20 más 3 por 60 nos da 260. 0, 4 por 0 más 3 por 80 nos da 240. Con el vértice C, 4 por 60 más 3 por 0
también 240 y en el vértice D el beneficio obtenido sería 0. Por lo tanto, viendo el valor en cada uno de los vértices, podemos determinar que el máximo se alcanza en el punto 2060. Es decir, en conclusión, hay que construir 20 aviones del tipo A y 60 del tipo B y con ello obtendremos un beneficio de 260 millones de euros. Vamos a ver ahora el método gráfico o de las rectas de nivel. En este método, los vértices de la región factible se hallan gráficamente. Una vez hallada la región factible, se representan las rectas de nivel asociadas a la función objetivo y se ve cuál es la que toma el valor k óptimo, es decir, la ordenada mayor. Para realizar este paso lo que hacemos es dibujar una recta de nivel cualquiera y luego trazar paralelas a ella hasta encontrar el vértice de la región factible que hace óptima la función objetivo. Si se pretende buscar un máximo, el punto o puntos más a la derecha. Y si se pretende buscar un mínimo, el punto o puntos más a la izquierda. Veámoslo con el mismo ejemplo de antes. En este ejemplo, la función objetivo, si recordáis, era z o f de x es igual a 4x más 3y. Las curvas de nivel son de la forma 4x más 3y igual a k. La representamos sobre la región factible empezando por la más fácil, es decir, la que pasa por el origen. Realmente lo que vamos a hacer va a ser tener nuestra recta dibujada y la vamos a ir desplazando colocando en cada uno de los vértices. El primer vértice en el que la colocamos es en el 0, 0. Como vemos, si la vamos desplazando hasta llegar a la más extrema, que es en la que el valor k, que el valor k es la ordenada, toma mayor valor, nuestro objetivo es tener mayor ordenada, la vamos desplazando y fijaos en que la mayor ordenada la toma en el vértice efectivamente 2060. Y efectivamente nos da el mismo resultado que nos había dado de forma analítica. Veamos qué tipos de soluciones podemos encontrarnos en programación lineal. Vamos a considerar las distintas situaciones que se suelen presentar en los programas lineales para dos variables. Los podemos clasificar atendiendo al tipo de solución de la manera siguiente. Factibles con solución única, es decir, cuando presenta un único punto. Factibles con solución múltiple, si presentan más de una solución óptima. En estos casos, las soluciones suelen ser todos los puntos de un segmento, es decir, los puntos comprendidos entre dos vértices de la región factible. Puede ser también factible no acotada, es decir, cuando no existe límite para la función objetivo. La función objetivo en estos casos puede hacerse tan grande como deseese en la región factible. O puede ser el tipo de solución no factible, si no existe el conjunto de soluciones. En estas situaciones, las desigualdades que describen las restricciones son inconsistentes. Gráficamente, este sería el resultado. Tenemos aquí la solución única, efectivamente, en la que, como veis, nuestra función objetivo pasa por un vértice y es ahí donde se hace máxima. Puede ser solución múltiple, que como veis, uno de los lados es paralelo a la función objetivo y por lo tanto todos los puntos de este segmento hacen máxima la función objetivo. Solución no acotada, es decir, aquella en la que, fijaos, aunque yo tenga esta recta, la ponga donde la ponga, no tiene fin, no está acotada y por lo tanto al no estar acotada no podemos determinar cuál sería el vértice en la que se hace máximo, puesto que la función puede crecer indefinidamente. Y por último, no factible, aquella en la que los semiplanos de nuestras restricciones lineales no son consistentes, es decir, no están en el mismo sitio de forma simultánea. Por último, vamos a ver los problemas típicos de programación lineal. Problemas de producción. Veamos un ejemplo. Una casa empacadora de alimentos recibe diariamente 70 kilos de café tipo C y 80 kilos de café tipo K. Hace con ellos dos mezclas. La de tipo A, que consta de dos partes de café de tipo C y una parte de café de tipo K, con la que gana 2,2 euros por kilo. Y la de tipo B,
con una parte de cada café, de café tipo C, y 2 partes de café tipo K, con la que gana 2,6 euros por kilo. Haya la cantidad de mezcla que la casa empacadora debe hacer de cada tipo para que la ganancia sea máxima. De nuevo, nuestro objetivo principal es ordenar los datos. Por lo tanto, vamos a ordenar los datos siempre en una tabla. Evidentemente, de nuevo, como pasaba con los aviones, no podemos producir café o mezcla, una cantidad de mezcla negativa. Por lo tanto, las restricciones siempre van a ser X e Y mayor o igual a 0. X va a ser los kilos de mezcla A e Y los kilos de mezcla B. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a tener los cafés, el tipo de café C y el tipo de café tipo K. Y los productos, la mezcla A y la mezcla B. En la mezcla A tenemos 2/3 de café tipo C y 1/3 de café tipo K. En el tipo B tenemos 1/3 de café tipo C y 2/3 de café tipo K. Además sabemos que de café tipo C tenemos 700 kilos y que de café tipo K tenemos 800 kilos. Vamos a producir X kilos de café tipo A e Y kilos de café tipo B. Y los beneficios del café tipo A van a ser 2,2 por X, por el número de kilos que vendamos, y 2,6 por los del tipo B. Luego la función objetivo está clara. Z es igual a 2,2x más 2,6y. Y con ello tenemos que obtener el máximo. Por lo tanto, las restricciones del problema son que la suma del tipo de café tipo C que empleemos tanto para la mezcla A como B sea menor o igual a 700 kilos porque no tenemos más kilos de tipo C, y que la suma del café tipo K que empleemos en las dos mezclas diferentes sea menor o igual a 800. En estas inecuaciones lo que hacemos es eliminar denominadores, de manera que multiplicamos por 3 en ambos miembros de la inecuación y nos quedan estas dos inecuaciones. Y además, también como decíamos, tiene que ser X e Y mayor o igual a 0 porque no podemos producir un número de kilos negativo de cada una de las mezclas. De nuevo, como ya sabemos, lo representamos. Tenemos por un lado el eje Y, el eje X, y representamos estas dos rectas, como ya sabemos, con una tabla de valores que ya sabéis hacer y que os invito a que le deis al pause y lo probéis para practicar. Y por supuesto hallamos el punto de intersección, que también os invito a que le deis al pause y practiquéis, ya que de esta manera agilizaréis vuestros cálculos el día del examen. Por lo tanto, en nuestro caso hemos obtenido una región factible acotada perfectamente, porque por el sentido de las desigualdades nos quedaba esta región, ¿no? Porque nos quedaba que por esta era hacia acá y esta es hacia allá, comprobando con puntos, ¿no? Como siempre, si comprobamos con el 0, 0, efectivamente nos queda que cumple en esta dirección. Por lo tanto, nos queda una región factible acotada y los vértices son el 0, 0, el B 1050, 0, el C 600, 900 y el D 0, 1200. Y por lo tanto, como hacíamos antes, miramos, comprobamos en cada uno de los puntos donde se hace óptima nuestra función objetivo, que nuestra función objetivo era Z es igual a 2,2x más 2,6y. El siguiente paso es ver qué valores toma la función objetivo en cada uno de los vértices, como decíamos, para saber dónde es óptima, es decir, dónde se hace máxima. Y sustituimos cada uno de los vértices en la función objetivo y nos quedan estos resultados. Por lo tanto, en el vértice C es donde conseguimos que la función objetivo tome su máximo valor. Por lo tanto, deben producirse 600 kilos de la mezcla tipo A y 900 de la tipo B, para que el beneficio sea máximo e igual a 3.660 euros. Otro tipo de problemas típicos es el problema de dietas. Veamos un ejemplo. Una ganadería desea proporcionar a su ganado una dieta que contenga un mínimo de 24 unidades de pienso A y un mínimo de 25 unidades del pienso B.
En el mercado se comercializan dos tipos de compuestos, el C1 y el C2, elaborados con ambos piensos. El paquete de C1 contiene una unidad de A y 5 de B, siendo su precio de 1 euro. Y el C2 contiene 4 unidades de A y una de B, siendo su precio 3 euros. ¿Qué cantidades de C1 y C2 deberá emplear la ganadería para preparar su dieta con el mínimo coste? Fijaos que ahora nos piden el mínimo. Por lo tanto, planteamos las variables. Evidentemente, X va a ser la cantidad de C1 e Y va a ser la cantidad de C2. Siempre X e Y vamos a ponerlo de manera que aparezcan en nuestra función objetivo. Y preparamos nuestra tabla. Sabemos que los compuestos C1 y C2 van a estar formados por los tipos de pienso A y B. ¿De acuerdo? Entonces, si A gastamos una unidad en C1 y 4 unidades en C2, tenemos como mucho 24 unidades. Y B son 5 unidades para C1 y una unidad para C2. Y el máximo de unidades que tenemos del pienso B es 25. Para preparar el compuesto 1 nos gastamos 1 euro y el compuesto 2 nos gastamos 3 euros. Queremos que el coste sea mínimo. Ahora vamos a buscar la mínima ordenada. Pero no podemos producir un número negativo de compuestos. Por lo tanto, de nuevo, X e Y tienen que ser mayores o iguales a 0. Además, sabemos que X más 4Y, como decíamos, tiene que ser mayor o igual a 24. Porque tiene que ser el mínimo de unidades. Mínimo tengo que producir 24 unidades. Y 5X más Y tiene que ser mayor o igual a 25, porque tengo que producir mínimo 25 unidades. Fijaos que ahora no es menor o igual, ahora es mayor o igual, porque lo que quiero es, lo que me piden es que contenga un mínimo, no un máximo, sino un mínimo. Y por lo tanto, como poco va a ser 25, pero puede ser más. Una vez tenemos planteadas las desigualdades lineales, las representamos tal y como sabemos con nuestras tablas de valores. Y determinamos nuestra región factible, que como veis ahora puede crecer indefinidamente, pero eso a nosotros nos da igual, porque como buscamos el mínimo, realmente el vértice no va a estar muy alejado, va a estar relativamente próximo, cumpliendo nuestras condiciones. Por lo tanto, una vez representada nuestra región factible, que en este caso es no acotada, lo que buscamos es determinar con exactitud los vértices. Ya sabéis que los vértices los determinamos con exactitud resolviendo los sistemas de ecuaciones que se me plantean. Y de esta manera hallamos 3 vértices, este y este. El A, 0,25, el B, 4,5 y el C, 24, 0. Hallamos entonces el valor que toma la función objetivo en cada uno de los 3 vértices, que serían el vértice A 75, en el vértice B 19 y en el vértice C 24. El óptimo en este caso, que nos piden que sea mínimo, se encuentra en el vértice B, por lo que se deben mezclar 4 paquetes de C1 y 5 paquetes de C2 con un coste de 19 euros. Y vamos ya al último tipo de problemas de programación lineal que vamos a ver en estos vídeos, el problema de transporte. Para abastecer de madera a 3 aserraderos, A1, A2 y A3, hay 2 bosques, el bosque 1 y el bosque 2, que producen 26 y 30 toneladas respectivamente. Si los precios de coste de transporte por tonelada de los bosques a los aserraderos son, en euros, los que se indican en la tabla adjunta, propone el transporte con el precio mínimo. Es decir, del bosque 1 al aserradero 1 son 10 euros, bosque 1 al aserradero 2, 30 euros, y así sucesivamente. Como en este caso tenemos más variables, es inteligente elegir 2 variables a las que llamar X e Y con ellas ir deduciendo el resto mediante los datos del problema. Por ejemplo, en este caso, hemos elegido que X sean iguales a las toneladas de madera desde el bosque 1 al aserradero 1. E Y sean las toneladas de madera desde el bosque 1 al aserradero 2. Es decir, si los orígenes son el bosque 1 y bosque 2 y los destinos son los 3 aserraderos, sabemos que el bosque 1 va a ser a A1 van a ir X número de toneladas y a A2 van a ir Y número de toneladas. Como del bosque 1 puede producir 26 toneladas, como mucho al aserradero 3 van a ir
26 menos las que ya han ido a los 2 aserraderos anteriores. Un dato que también nos daba el enunciado pero que no he leído antes es que las demandas de cada uno de los aserraderos son 20, 22 y 14 toneladas respectivamente de A1, A2 y A3. Es decir, A1, A2 y A3 esperan recibir 20, 22 y 14 toneladas respectivamente. Por lo tanto, además de tener el dato de que salen 26 toneladas del bosque 1, sabemos que a A1 tienen que llegar 20. Es decir, del bosque 2 tienen que llegar 20 menos las que hayan llegado del bosque 1. Al aserradero 2 tienen que llegar 22 menos las que hayan llegado del bosque 1. Y al aserradero 3 tienen que llegar 14 menos las que hayan llegado del bosque 1. Y además, el bosque 2, todas estas toneladas que llegan a cada uno de los aserraderos tienen que ser como mucho 30, puesto que es lo que producen. Además, tenemos que ver cuánto cuesta transportar las toneladas de madera de cada uno de los bosques a cada aserradero. Al aserradero 1 cuesta 10 por las toneladas que llevemos del bosque 1, más 20 por las toneladas que llevemos del bosque 2. Luego tenemos el aserradero 2, que nos cuesta 30 por las toneladas que llevemos del bosque 1, más 10 por las toneladas que llevemos del bosque 2. Y en el aserradero 3 es un poquito más farragoso, pero simplemente luego vamos a tener que deshacer paréntesis. 10 por las toneladas del bosque 1 más 10 por las toneladas que van del bosque 2. Ya tenemos todos los datos bien organizados en una tabla. Vamos a ver ahora cuál sería entonces la función objetivo. La función objetivo es la suma de todos los costes, es decir, los costes al aserradero 1, al aserradero 2 y al aserradero 3. Y por lo tanto, Z va a ser la suma de los tres costes y esta suma, esta función, tiene que ser mínima. Y las restricciones, como ya estábamos anticipando mientras hacíamos la tabla, las deducimos teniendo en cuenta que las cantidades transportadas deben ser mayores o iguales a 0. Y que, por supuesto, no puedo transportar una cantidad negativa de madera. Por lo tanto, siempre X e Y tienen que ser mayores o iguales a 0. Por lo tanto, sabemos que todo esto tiene que ser menor o igual a 26. Porque lo que hacemos es sumar este, tiene que ser menor o igual a 26. Que si la resolvéis, os queda esta ecuación. Que si la resolvéis y la simplificáis, nos queda que X más Y menor o igual a 26. Y por último, sabemos que 20 menos X tiene que ser mayor o igual a 0 también. 22 menos Y también tiene que ser mayor o igual a 0. Y por último, esta cantidad también tiene que ser mayor o igual a 0, que si la resolvéis os da esta ecuación. Porque evidentemente, de nuevo, no podemos transportar cantidades toneladas negativas a ningún aserradero. Simplificando y colocando todas nuestras restricciones y eligiendo los semiplanos correspondientes, que os invito a que le deis al pause y comprobéis con todos los conocimientos que habéis adquirido en esta unidad, esta es la región factible que nos surge. Y estos serían los vértices de nuestra región factible. El 12, 0, 20, 0, 26, 4, 22, 0, 22 y 0, 12. Vamos a comprobar en cada uno de los vértices cuánto nos cuesta el transporte. Y determinamos que es en el vértice B, es decir, en aquel en el que transportamos 20, 0, aquel en el que el coste del transporte es mínimo. Por lo tanto, desde el bosque B1 se deben llevar 20 toneladas al aserradero 1, ninguna al aserradero 2 y por lo tanto 6 toneladas al aserradero 3. Y desde el bosque B2 se transportarán 22 toneladas al aserradero 2 y 8 al aserradero 3. El coste del transporte será de 560 euros. Y ahora, chicas, chicos, como siempre, solamente nos queda practicar y trabajar mucho estos conceptos y ya veréis cómo la programación lineal no va a ser un extraño nunca más. ¡Hasta luego!